déjame ver tu gloria, deja caer tu lluvia. Bueno, pues ya estamos al aire dando comienzo tu programa María Estrella de la Nueva Evangelización. Buenas tardes a todos nuestros hermanos que ya nos sintonizan, nos está escuchando Chile, Jackie, bienvenida, buenas tardes, a nuestros hermanos de Argentina, Germán Pablo, a Jorge, a nuestros hermanos de El Salvador, Guatemala, Anita, buenas tardes, a nuestros hermanos de Colombia, a nuestros hermanos de Honduras, México y Estados Unidos. Bueno, pues ya les saludamos y en el transcurso de esta tarde, ojalá puedan escribirnos todas sus peticiones. Bueno, vamos a dar comienzo saludando y dándole la bienvenida a nuestro hermano Marino Restrepo. Él está en vivo. Hermano Marino, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, Alicia. Estoy en Los Ángeles. Gracias de verdad por estar un programa más con nosotros. Aproximadamente hace 3 sábados estuvo Marino aquí dando su testimonio de su conversión, platicándonos este encuentro tan maravilloso y místico que tuvo con el Señor. Bueno, pues antes de dar comienzo, lo primero es lo primero y me gustaría que todos nos uniéramos en este momento en oración. Y en especial que ofrezcamos esta oración que vamos a hacer aquí en Radio Siervos por el Padre Edgar Chávez, que esta tarde no podrá acompañarnos, ya que por ahí hay un familiar enfermo. Vamos a pedirle al Señor para que llene de sus bendiciones y de gracias a su mamita y también que le dé mucha fortaleza al Padre Edgar. Así que todos decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta tarde tan maravillosa en la que nos permites una vez más poder contemplarte a través de la oración, a través de esta prédica, esta charla que hoy nuestro hermano Marino hablará en tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas las maravillas que haces en nuestra vida, por todo el amor que nos das a través de nuestros hermanos que nos acompañan aquí en Radio Siervos Misioneros. Envía tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y que cada palabra que esta tarde nos diga Marino en este tema tan importante que es la verdadera conversión, la forma en que debemos cambiar nuestra vida y comportarnos para agradarte a ti, oh mi Señor, de verdad que cada palabra sea como una espada que traspase nuestro corazón. Te pido, Señor, que envíes a tus ángeles, Señor, para que nos protejan en esta tarde. Sella con tu preciosísima sangre esta emisora y a todos los que están oyendo en este momento. Séllanos, protégenos, guárdanos de todo mal. También a ti, Madre Celestial, pedimos e invocamos tu presencia y tu maternal protección. Cúbrenos con tu manto, cubre en especial a nuestro hermano Marino, para que cada palabra y cada momento en esta tarde sea para la gloria de tu Hijo Santísimo. Padre maravilloso, Padre eterno, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Te pedimos, Marino, que continúes aquí con la oración. Le pedimos al Señor que nos bendiga de una manera especial y nos proteja y nos dé esa unción que tanto necesitamos en este momento para que su Santo Espíritu venga a llenarnos de su luz y de su amor. Bendito sea el Señor. Envía tu Santo Espíritu sobre nosotros y báñanos con la preciosa sangre de Jesús, para que en esa preciosa sangre podamos todos compartir este momento con la unción que tú le das a tus hijos cuando te buscan, Señor, y cuando se reúnen en tu nombre. Unidos a la Santísima Virgen María y todos tus ángeles y santos, te alabamos y te bendecimos, dándote la gloria y dándote gracias por el don de la vida de cada uno de nosotros. Te consagramos todas nuestras necesidades materiales y espirituales. Y te pedimos, Señor, que por intermedio de esta reflexión podamos encontrar un conocimiento más profundo de ti para aprender a amarte más y a obedecerte más. Y por eso consagramos en este momento en tu palabra esta reflexión y leeremos de la carta del apóstol Santiago
en el capítulo 4, versículo 1. Paz y concordia. ¿De dónde nacen las riñas y pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales hacen la guerra en vuestros miembros? Codiciáis y no lográis, matáis. Matáis y ardéis de envidia, y no por eso conseguís vuestros deseos. Litigáis y armáis pendencias, y nada alcanzáis, porque no lo pedís a Dios. Pedís quizá y no recibís, y esto es porque pedís con mala intención, para satisfacer vuestras pasiones. Almas adúlteras y corrompidas, ¿no sabéis que el amor de este mundo es una enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Pensáis acaso que sin motivo dice la Escritura: el Espíritu que habita en vosotros os ama y codicia con celos? Pero por lo mismo da mayores gracias a los que así le aman, por lo cual dice: Dios resiste a los soberbios, y de su gracia a los humildes, y da su gracia a los humildes. Estad pues sujetos a Dios y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Limpiad, oh pecadores, vuestras manos, y vosotros de ánimo doble, purificad vuestros corazones. Mortificaos y plañid y sollozad. Truéquese vuestra risa en llanto, y el gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor, y Él os ensalzará. No querráis, hermanos, hablar mal los unos de los otros. Quien habla mal de un hermano, o quien juzga a su hermano, está tal de la ley, habla mal, y a la ley juzga o condena. Mas si tú juzgas a la ley, ya no eres observador de la ley, sino que te haces juez de ella. Uno solo es el legislador y el juez, que puede salvar y puede perder. Mas tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Muy bien. Así es, adelante, Marino, dejamos el micrófono para ti. Muy bien, Alicia, pues me alegra mucho saludarlos a todos en todos los países que ya mencionaste. Los saludo a todos con mucho cariño desde aquí, esta ciudad de Los Ángeles. Pues estoy un poco al norte de Los Ángeles, en Thousand Oaks, y estoy en medio de un retiro que estaba haciendo de comunidad acá, pero dedicamos este tiempo para compartir con todos ustedes como parte de nuestro retiro. Y pues Alicia me había hablado de que quería que hiciera una reflexión sobre la verdadera conversión. Y pienso que este es un tema candente de nuestra vida cristiana, por aquello de que es muy importante descubrir si verdaderamente nosotros estamos viviendo una conversión. Y la única manera de descubrir si estamos viviendo una conversión es por el resultado de la transformación de nuestro ser. Y para descubrir si nuestro ser se está transformando, de la única manera que lo podemos lograr es descubriendo si en nosotros verdaderamente está creciendo el amor, si está creciendo la caridad. Y eso tan solo se nota cuando nosotros hemos aprendido a escuchar, hemos aprendido a esperar, hemos aprendido a tolerar y hemos aprendido a dejar de tener acepción de personas y tener un corazón abierto para incondicionalmente aceptar a los seres humanos como hijos de Dios y comenzar a mirar a las criaturas como si tuvieran alma y como si fueran aquellos que Dios coloca en nuestra vida, que nunca morirán si viven en ese Espíritu de Dios, y que aquellos que no tienen aún la gracia de vivir esa unción sobrenatural del Espíritu, con más razón son nuestros hermanos que necesitan de Dios y que necesitan de conocerlo a Él para que reciban la misma gracia que se nos fue dada a nosotros. Entonces, el sentido verdadero de la conversión es descubrir en nosotros el nivel de compenetración que tenemos con ese Dios mismo a quien nos estamos convirtiendo. Y ese Dios mismo a quien nos estamos convirtiendo, que se nos ha sido revelado a nosotros en la persona de Jesucristo, es un Dios que vive en nosotros por su Santo Espíritu. Y su Santo Espíritu se manifiesta a nosotros por intermedio del interés que despertamos por descubrirlo, por conocerlo. Y en el momento que ese interés crece más el conocimiento del Espíritu, y el Espíritu actuará
por sí mismo en nosotros, hasta el punto de que terminaremos obedeciéndolo. Y con esa obediencia comienza la verdadera conversión, porque obedecerle al Espíritu de Dios que habita en nosotros es obedecerle a la transformación de nuestro ser, que es el superar todos nuestros defectos y nuestros malos hábitos y nuestros vicios, y dedicarnos vehementemente, con una disciplina que no es negociable, incondicional, a superar todo lo que debe ser superado para alimentar y fortalecer las virtudes. Y en ese momento comienza la verdadera conversión, y el ser comienza finalmente a tener ese sabor de la verdadera paz y del verdadero gozo que no se conocía, porque ese verdadero gozo y esa verdadera paz que hay en Dios con una verdadera conversión es un sentido que no se conocía nunca antes de que el hombre se compenetrara en Dios, porque tan solo conocía los placeres y los gozos de la vida temporal, que están sujetos a acontecimientos pasajeros y que son totalmente vulnerables y sujetos a acontecimientos transitorios que nunca son estables, que siempre se mudan y que nunca permanecen en los estados que producen, que se llama más bien como una vida eufórica, una vida emocional, o de repente una vida filosófica, donde se justifican las cosas de acuerdo a un relativismo que es lo que reina en el mundo de hoy, y que nos lleva a vivir con mucho placer y mucha comodidad todo este materialismo que el mundo ofrece. La verdadera conversión en un mundo tan materialista como el mundo de hoy es un desafío gigantesco, porque el hombre, por su estado tan alto de materialismo, llega a un estado de astucia por intermedio de sus capacidades intelectuales, por el mismo desarrollo humano que vivimos, la misma tecnología, los alcances que tiene la misma psicología humana, que ha llegado a desarrollar unos estados de inteligencia que el hombre llega a concebir como espiritual, las mismas cosas de su inteligencia que no necesariamente están espiritualizadas, como son una razón centrada en el materialismo que se vive, donde se predica una comodidad, una abundancia, una salud física y una oportunidad de desarrollarse y de alcanzar metas temporales, y se justifican como un sentido verdadero de la vida en Dios, que se llamaría el cristianismo más popular de hoy, que es todo este cristianismo híbrido que es tan grande hoy, tan masivo, tan popular, tan atractivo. Pero ese engaño que es tan común en el mundo de hoy puede ser una trampa para nosotros de hacernos creer que estamos en una conversión, cuando realmente lo que estamos es en una materialización con un sentido religioso, que es vivir una vida católica, por ejemplo, llena de compromisos dentro de esas tradiciones de la iglesia, pero con un corazón centrado completamente en el materialismo de esta vida, en el materialismo de este estado temporal, en el desarrollo que estamos viviendo, la tecnología que estamos viviendo, y en este entorno considerar que estamos convertidos simplemente porque somos buenos ciudadanos, porque somos buenos padres o madres, porque somos buenos hermanos, y esto nos hace pensar en un momento dado que somos espirituales. Pero la realidad es que para vivir esa conversión verdadera y vivir una espiritualidad, tenemos que desocuparnos de todas estas concepciones naturales para poder que el Espíritu de Dios reine en nuestra vida, y a través del Espíritu de Dios podamos espiritualizar todo lo natural, la misma ciencia humana, la misma tecnología, la misma industrialización, porque esas cosas no son diabólicas ni son malas, porque Dios nos las dio, pero la gran mayoría de la humanidad se pierde con ellas, porque las utilizan para gobernar su estado natural y reinar en ellos sin Dios, y por eso se pierden en ellos, y por eso el mundo de hoy produce tantas tragedias, porque el hombre se ampara en las cosas naturales y en sus cosas humanas, en sus capacidades humanas. Y hoy en particular vemos el fenómeno de este estado que vivimos hoy de la economía mundial, donde la gente se suicida por haber perdido el dinero, y nos damos cuenta quién era el Dios de ellos y dónde tenían ellos sembrada su esperanza, y cuando perdieron esa seguridad se suicidaron. Y esto abundará, porque desafortunadamente sabemos que estamos viviendo una situación mundial que no tiene ninguna señal de cambiar.
y el mundo se está transformando y Dios está presente en todo esto, porque obviamente la humanidad ha tomado un rumbo equivocado y estamos viviendo un mundo extremadamente perverso y cada vez más decadente y cada vez más alejado de Dios. Y Dios nunca ha abandonado a la humanidad. Él nos ha corregido a través de los tiempos y por eso hoy se hace presente el Señor, y las transformaciones que estamos viviendo como consecuencia de nuestros malos actos pues van a traer consecuencias muy graves, en las cuales muchas personas que no están ancladas en Dios y que no viven en el Espíritu de Dios no van a resistir, y por eso toman decisiones tan radicales. Pero en este momento podríamos decir que nosotros que estamos haciendo esta reflexión en este momento sobre la verdadera conversión, podríamos mirarnos muy profundamente en el corazón y descubrir dentro de ese corazón qué nivel de conversión es el que realmente habita en nosotros, porque de la única manera que podamos descubrir si estamos viviendo la verdadera conversión es descubrir si estamos cambiando, si nosotros somos mejores personas. ¿Será que podríamos decir en este momento que yo soy mejor persona hoy que ayer? ¿Y será que puedo decir de que yo estoy completamente arrepentido de todas las cosas malas que he hecho y de todo el tiempo que viví lejos de Dios o todas las decisiones que he tomado sin Dios? Y si yo puedo decir de que el prójimo me importa ya como alma, que yo estoy preocupado por la salvación de las almas, que todo lo que yo hago lo hago en función al beneficio del prójimo, y que yo me he colocado como último y he colocado a todas las personas primero. Si yo he considerado de que quiero vivir un espíritu de servicio y no quiero que me sirvan, que el interés que yo tengo en mi vida es poder servir y poder hacer de mi vida una misión en la cual contribuyo al plan de la salvación de Dios y soy ese granito de arena que ayuda a construir el edificio de la salvación de todas las almas, la conversión de todos los pecadores. La verdadera conversión comienza cuando se vive la cristificación, que es vivir el Calvario con Jesús, donde Jesús carga una cruz que lleva el peso de todos nuestros pecados. El comienzo de nuestra cristificación, de vivir esa pasión del Señor, está sujeto a que comencemos a sentir el dolor del pecado ajeno y a sentir la necesidad de que todo se salve. Y el diablo tiene fuera todos sus juguetes, tiene todas las cartas sobre la mesa, y hay mucha gente deslumbrada con todas las luces de neón que los encandilan, ese canto de las sirenas de este mundo tan atractivo, tan seductor, y han perdido el norte de Dios. Y por eso es tan popular este cristianismo híbrido de la sanación física, de la liberación y de la abundancia y la prosperidad. Y todo esto para de sufrir, y todas estas sectas que actúan a veces en el nombre de Cristo, no es más que un síntoma de la enfermedad espiritual de la humanidad. Y especialmente dentro de estos países de toda América, que son los países que fundamentalmente hemos sido establecidos en Cristo, pues es muy fácil venir a engañarnos en el nombre de Cristo. Aquí en Norteamérica salen todos los días sectas nuevas. Tan solo se necesita tomar una Biblia y abrir cualquier local en algún lugar, colocarle algún nombre bíblico y ya se tiene iglesia. Una iglesia sin pies ni cabeza, solamente predicando en el nombre de Jesús y proyectando toda clase de portentos y milagros, porque eso es lo que Jesús nos advirtió sobre estos tiempos, de que estos eran los tiempos en que vendrían a decirnos que Jesús estaba aquí, que Jesús estaba allá, y a producir milagros y portentos que iban a deslumbrar y a engañar hasta los mismos creyentes. Y hoy los vemos yendo a escuchar a todos estos profetas falsos y llenan hasta estadios, porque van es detrás de los milagros. Y esta es la trampa más grande que está viviendo la humanidad hoy, especialmente aquellos que nos decimos ser creyentes. Así es cierto, hermano Marino. Bueno, ¿y cómo podríamos combatir un poco o lo más que podamos todo esto? Porque de verdad ha crecido tanto. Por ejemplo, acá en Tabasco nos ha llamado mucho la atención
aunque se trata de evangelizar, de predicar a muchos hermanos, de acercarlos y bueno, no sé, prepararlos, se están yendo muchísimos, Marino, a esta secta que pues no tiene mucho tiempo que está trabajando aquí en Tabasco y bueno, y en varias partes del mundo, ¿no? Tú acabas de decir, es un engaño terrible, vaya del enemigo. Y de esta forma, pues, nos damos cuenta que ya el hombre de hoy, de verdad, no tiene ni la más mínima idea o ganas de sufrir un momento con Cristo. Eso es verdad, Alicia. Fíjese que hoy las pastillas más populares y las que más se venden son las para calmar el dolor. Es la industria más grande que hay. Usted puede ir a cualquier tienda, a cualquier farmacia, no necesitan ninguna prescripción para comprar pastillas para el dolor. La mayoría son sin prescripción y hay tantas que no alcanza uno ni decidir cuál se va a tomar, porque es la industria más grande que hay. El hombre no quiere tener dolor de nada, y por eso la industria más grande que hay es acabar con el dolor. Y estos profetas falsos, que esta secta de Pare de Sufrir, pues tienen toda esa masa de gente que no quiere dolor y ahí los tienen de clientes. Por lo tanto, no hay posibilidad de uno de tener dentro de la Iglesia Católica a personas que están buscando acabar con el dolor a toda medida, porque esos no los podríamos llamar ni siquiera católicos. Esos son seres que no han querido aceptar a Dios y no quieren vivir en fe, quieren vivir eso en su voluntad humana y quieren vivir el triunfo temporal de la vida natural, y contra eso no podemos hacer nada. Y cada día habrán más de esos que están buscando solucionar su dolor temporal, y por eso hasta Dios tientan y a Dios cuestionan cuando las cosas no les salen bien, porque no quieren negociar la comodidad que tienen, no quieren negociar las metas que se fijaron, no quieren negociar lo que han adquirido ya o lo que están soñando adquirir, y eso los lleva a evitar a toda costa la posibilidad de sufrir. Así es. Podríamos decir, hermano Marino, que es por ello que hay tanta enfermedad de depresión. Yo pienso que la gente, o sea, lo que tú estás hablando de tantos medicamentos que, bueno, quitan momentáneamente el dolor porque los ponen a dormir. ¿Tú crees que esto es precisamente en esta depresión en la que el mundo ha caído? De repente, como te vuelvo a decir, ya que llega la tristeza o que llega la prueba, inmediatamente no se pueden sostener. O sea, yo les he dicho, por ejemplo, a personas que he conocido así, que es necesario vivir más profunda nuestra oración y la Eucaristía, porque de esta forma podemos sobrellevar todas las pruebas de esta vida, ¿verdad?, las que Dios nos permite. Pero el hombre quiere tomar una pastilla y olvidarse de lo que está viviendo en este tiempo. Sí, es una tendencia a vivir una vida dopada. Nosotros nos dopamos de muchas formas. Uno de los dopings más grandes que hay de la humanidad hoy es el entretenimiento. Dense cuenta que una de nuestras debilidades más grandes por causa del pecado original es el querernos entretener, que es el acto de Eva buscando información prohibida de la serpiente. Y esa necesidad de buscar información, de buscar entretener nuestra curiosidad, es una de las adicciones más grandes de la humanidad y una de nuestras más grandes debilidades. Y por eso el mundo de hoy parece que estuviera dopado y la gente quiere estar dopada. Y ahí viene la necesidad de buscar una creatividad incondicional para superar todo tipo de sufrimiento, todo tipo de obstáculo que se interponga en nuestras metas, y entre esos están también los seres humanos, porque los seres humanos pueden ser el primer artículo de consumo que puede ser un obstáculo en nuestra vida y del cual tenemos que disponer como se dispone de un objeto que ya no usamos. Y por eso el divorcio, por eso las amistades que se destruyen con nada, por eso las relaciones entre padres e hijos que no duran, porque la gente se consume los unos a los otros, porque nadie quiere sufrir, y por lo tanto cualquier persona que se interponga en mi felicidad, que se interponga en mi realización personal, la voy a sacar del camino porque me hace sufrir. Y la prueba está que los psicólogos modernos, el primer consejo que le dan a una pareja en problemas es que se separen, porque dicen y claman de que Dios nos creó para ser felices, y por lo tanto todo lo que se interponga en el camino nos haga sufrir hay que eliminarlo, y esto es uno de los demonios más grandes de esta civilización. Así es, y pensaba yo en este momento que, por ejemplo, en el caso de nuestros hermanos también separados,
me ha topado que de repente te dicen, oye, ¿para qué tienes esa imagen de Jesús también? ¿No? Si te recuerda sufrimiento, el Señor ya venció todo esto, o sea, no quieren ni ver algún grado de sufrimiento. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo será cuando ves sufrir al hermano Marino? Cuando ves a tu prójimo sufriendo, muchos no asisten ni siquiera a los hospitales. Yo veía este engaño, porque así está trabajando el enemigo, o sea, no quieres ni visitar a un hermano enfermo porque dices, es que yo no concibo ver a alguien sufriendo. Y yo les digo, es la manera de encontrarnos con Cristo en ese hermano que padece también. No hay que huirle al sufrimiento, porque tarde o temprano todos vamos a pasar esa etapa de nuestra vida. Es más, la pasamos de diferentes formas, pero habrá momentos en los que será más fuerte y momentos en los que el Señor nos permite sobrellevar ese problema o sufrimiento o padecimiento. Precisamente yo pienso que una de las escenas más preciosas de la pasión de Cristo es comprender ese misterio de la Virgen María y las mujeres santas de Jerusalén con San Juan, acompañar a Jesús y aprender la lección que les dio de mantenerse firme en medio de la pasión que vivió tan espantosa, y aprender ellos a respetar y acompañar el dolor ajeno, para que el encuentro de Jesús con las mujeres que lloraban por él, y él les dice que no lloren por él sino por sus hijos, ese encuentro del que debe ser consolado, terminar consolando, es una enseñanza tan profunda de lo que es el dolor ajeno, que es absurdo que este cristianismo moderno de la Reforma y todas estas sectas que se crean del calvinismo, el presbiterianismo y toda esta cantidad de sectas cristianas que se producen en Norteamérica y predican una vida sin dolor, que rechazan la imagen de un Dios sufriente en la cruz, porque dicen que ya sufrió todo por nosotros. Es una contradicción total al mensaje de Cristo en la pasión, en esas estaciones del Vía Crucis, donde se santifica la presencia maternal de María, que acompaña a su Hijo hasta los pies de la cruz y mucho más que allá, porque todavía cuando el Señor estaba siendo bajado de la cruz, allí estaba esperándolo para arroparlo y para cuidarlo. Y esa enseñanza de lo que es la maternidad verdadera, incondicional, a pesar de las amenazas del mundo, de la violencia del hombre, del desastre de lo que es el pecado, y la enseñanza de la fidelidad de las mujeres santas de Jerusalén, y la fidelidad del apóstol del amor, todas las enseñanzas son las que amenazó el protestantismo y el que amenazó todo ese calvinismo y toda esa reforma para acabar con una de las gracias místicas más grandes de nuestro cristianismo, que es acompañar el dolor ajeno y vivirlo en nuestra propia carne, sentir el dolor del prójimo. Eso precisamente es el sentido del Vía Crucis, el sentido de la cruz. Y miren que precisamente esto es lo que rechaza todo este cristianismo nuevo, este cristianismo moderno, que rechaza el sufrimiento. Y ahí viene uno de los movimientos más graves de la nueva era. Hay veces que encuentra uno estas sectas pretendiendo combatir ellos mismos a la nueva era. Pero yo entiendo perfectamente, por todo lo que el Señor me ha revelado, que uno de los movimientos más feroces y violentos de la nueva era contra el cristianismo es la Reforma. El protestantismo y todas estas sectas que se llaman cristianas son un movimiento de la nueva era, porque ellos vinieron a desnutrir la tradición sagrada, vinieron a atentar con toda la herencia de los mártires, con la sangre de los mártires, vinieron a atentar contra todo lo que Jesús nos ha construido a través del Espíritu Santo en 1500 años de cristianismo hasta que se dio esa reforma. Y por esa razón, esto es un movimiento de la nueva era y es un atentado contra aprender a vivir el dolor del prójimo y tener compasión al prójimo, entendiéndolo desde la cruz, entendiéndolo desde un Jesús crucificado, un Jesús lacerado. Por eso, cuando nosotros tenemos el rosario, el Santo Rosario, y rezamos los misterios dolorosos, aprendemos y ejercitamos la compasión y la caridad al prójimo, viviendo la pasión del Señor. Y estos son ejercicios espirituales poderosos, místicos, trascendentales en nuestra espiritualidad. Y precisamente todo este cristianismo plástico híbrido de hoy
atenta contra toda esta herencia espiritual que es parte de nuestra batalla espiritual contra el diablo. Así es, hermano Marino. Fíjate que yo pensaba en este preciso momento, en esa parte en la que está trabajando muchísimo. Pero bueno, yo creo que en este programa muchos harán conciencia y en todos los lugares a donde estás yendo y donde están trabajando tantas almas para quitar o tratar de abrir los ojos en esta gran mentira, ¿verdad? Que muchas sectas están fomentando en el mundo entero. Yo leía el otro día un librito sobre testimonios, ¿verdad? Y yo me acuerdo que hubo uno que me llamó muchísimo la atención de una mujer que había estado postrada 40 años en cama, y cada vez que llegaba el sacerdote para confesarla, le decía pues esa desesperación que vivía de repente por estar ahí postrada. Y entonces un día le dijo el sacerdote: hermana, te voy a regalar un crucifijo y lo vamos a poner enfrente de tu cama, y yo quiero que cuando tú entres en esa etapa o esa crisis de miedos, de nerviosismo, de desesperación, contemples el crucifijo y pienses que Jesús ha sufrido más que tú y que toda la humanidad. Contémplalo y verás de qué manera el Señor te va a ir ayudando a sobrellevar tu sufrimiento. En verdad, invito a mis hermanos que están escuchando, porque yo sé que todos tienen de alguna manera un sufrimiento, enfermedad. Aquí nos escriben, Marino, para pedirnos oración por familiares que padecen alguna enfermedad o problemas muy fuertes. No hay nada que no se pueda llevar con Cristo. Es más, en la misma palabra nos dice, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que anímate a seguir llevando tu cruz y abrázala. Y esto es parte de la conversión. Yo puedo decir que es parte de profundizar una conversión verdadera cuando ya empiezas a aceptar lo que Dios permite en tu vida. No sé si estamos bien en esa parte, hermano Marino. Claro que sí, Alicia, me parece que eso es correcto. La conversión verdadera no puede comenzar hasta que el hombre no comience a despertar compasión por el prójimo, necesidad de conversión de toda la humanidad. No puede haber conversión verdadera si en el corazón del hombre no ha nacido ese amor y esa intención, que son las mismas intenciones del Sagrado Corazón, las razones por las cuales Jesús padeció en la cruz, para que todos nos podamos salvar, y las razones por las cuales nuestra iglesia peregrina se abre y se expande por la tierra entera buscando almas para llevarle al Señor, para que se conviertan todos, para que todos podamos abrazarlo. Y yo creo que un alma que no entienda ese mensaje y que no vive ese mensaje, pues no ha empezado a convertirse. Porque la conversión no es la transformación de corazón solamente, la conversión es el amor al prójimo, porque si nosotros no amamos al prójimo como estamos amando también la necesidad de salvarnos nosotros, entonces no podemos amar a Dios, y no hay forma de combinar ese amor que tenemos por la salvación nuestra con el amor al prójimo y el amor a Dios si no tenemos un interés real de que todo esto se dé al mismo tiempo. Así es. Bueno, mira, quiero comenzar a leer, si me lo permites, por aquí algunos comentarios. A ver, estoy buscando a Jorge que nos escribe desde Argentina. Jorge, acabo de ver tu comentario. Si me mandas por ahí, no sé, algo para que yo lo lea ahorita. Ok, aquí está. Buenas tardes, señor Marino Restrepo. Dios lo bendiga. Mi nombre es Jorge. Mis saludos desde Argentina. Por favor, ¿nos podría hablar sobre este movimiento gnóstico, esotérico, ocultista llamado Era Nueva o New Age? Ya había comentado, creo que estabas comentando algo de esto, ¿verdad, Marino? Donde dice, veo a muchísimas personas siguiendo esta corriente espiritual mediante las yogas, los reiki, los feng shui, tarot, meditación, cartas, etcétera, alejándose cada vez más de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por su respuesta. Dios los bendiga. Pues los saludo, Jorge, en Argentina, que Dios los guarde. Como les avisé en el programa pasado, voy a estar en su país entre el 20 y del 18 al 25 de marzo. Y en mi página web voy a publicar el itinerario para que lo lea. De pronto estamos cerca a su ciudad. En referente a su pregunta, hablamos de la nueva era. La nueva era pues no tiene nada de nuevo, porque la nueva era es precisamente la caída en el pecado original. Y la nueva era
son las fuerzas del mal. La nueva era es esta mortalidad. Las fuerzas del mal, a través de todos los ciclos de la humanidad, presentan un lenguaje temporal para engañar al hombre, y constantemente están engañando las almas que Dios va creando aquí en la tierra para entorpecerles el desarrollo espiritual y el nacimiento de la vida eterna en Dios, para poderlas atrofiar y atraparlas para que no nazcan a la vida eterna. Entonces, es una trampa permanente para los hijos encarnados de Dios aquí en la tierra, que tenemos que superar cada uno de nosotros. Y en cada ciclo se disfraza con un lenguaje diferente. Uno de los lenguajes más antiguos es el paganismo oriental. No con esto demonizamos a los paganos, porque más fácil entra un hindú o un budista al cielo que amó y que vivió en obediencia a Dios sin conocerlo, que un católico o un cristiano que conociendo a Dios no le obedeció, porque la salvación es para todos. Pero si lo que ellos conocen sobre lo que predican no es un conocimiento de Dios, y por lo tanto predican cosas naturales de filosofías humanas y concepciones religiosas creadas por el hombre, que no tienen nada que ver con Dios, y por lo tanto el diablo utiliza todos los conocimientos inferiores de la inteligencia humana, que se volvieron religiosos paganos, los utiliza para entorpecer los conocimientos verdaderos de la verdad revelada por Dios en Jesucristo. Entonces la nueva era es una fuerza del mal que trata de entorpecer el desarrollo espiritual de los hijos de Dios. Y a los católicos que los entorpece con el yoga, con el reiki, con el feng shui, con la adoración a toda clase de elementos naturales, supersticiosos, esotéricos, metafísicos, de unas espiritualidades oscuras. Eso todo no es más que una misma fuerza. Son las fuerzas del diablo que se disfrazan en toda clase de idiomas, lenguajes y simbologías, filosofías e ideologías para trazar nuestro desarrollo espiritual. Hay que orar mucho por todas esas personas. Es muy difícil hablar con ellos porque no escuchan, porque el diablo les ha sellado sus oídos, y encontraremos sacerdotes haciendo yoga, monjitas practicando reiki, haciendo toda clase de enneagramas y practicando magia, y no hay quien la saque. A mí me toca visitar muchos conventos, muchas parroquias en el mundo entero, donde encuentro sacerdotes perdidos, monjas perdidas, seminarios enteros atrapados en psicoterapias y en toda clase de técnicas de pensamiento positivo y toda clase de torpezas e ignorancias. Pero por eso tenemos que orar tanto y utilizar los sacramentos en una forma sencilla y elemental para que el Espíritu Santo actúe en nuestra iglesia. Así es, mi hermano, es impactante ver cuántos hermanos religiosos y religiosas están totalmente sumergidos en el yoga y en estas ideologías y, bueno, cosas que nos apartan de Dios. Vamos a escuchar un canto por aquí. Saludamos a Luis Guido, que ya en este momento está conectando también al chat de Voz Omega, este chat de renovación carismática, donde ya están esperando muchos hermanos para comenzarte a escuchar, ya que el hermano acaba de llegar. Saludos para ti, Luis Guido, y gracias por enlazarnos aquí en radiosiervosmisioneros.net. Son las 18:44, tiempo de nuestro país, México. Si quieres interactuar con nosotros, puedes hacerlo a través de locutor-rsm@hotmail.com. Repito, locutor-rsm@hotmail.com. Enviamos un afectuoso saludo a Anita, que nos está escuchando desde Guatemala. Y Jacqueline desde Chile nos dice: mira, Marino, justamente hoy en el grupo de evangelización conversamos sobre la ceguera espiritual, que es lo que realmente se ve hoy en día, con tanta cosa atractiva que ofrece el mundo. Si bien Dios nos dio la libertad de elegir, esta libertad puede ser un arma de doble filo para nuestra salvación. Por lo tanto, debemos estar atentos a lo que es bueno, correcto y agradable a los ojos del Señor. Su palabra lo dice. Gracias, Jackie, por tu comentario. Si quieres decir algo, hermano Marino. No, me parece muy bien, y qué bueno que tengan este tipo de reflexiones, porque en la iglesia nuestra hoy necesitamos reunirnos todos a reflexionar profundamente en estas verdades y armarnos para poder darle luz a tantos hermanos en nuestra propia iglesia que están confundidos
y que son víctimas de tantas voces y tanto engaño. Claro que sí, y quiero enviar un saludo también a nuestra hermana Lilian, que está también en Bolivia, y que ella tiene una nueva radio que es dedicada a la llama de amor del corazón inmaculado de María, y esta tarde están enlazándose con varios hermanos de este movimiento y están escuchándote también, Marino. Buenas tardes a ustedes y ojalá puedan interactuar con nosotros, repito, en locutor-rsm@hotmail.com. Nos vamos a un canto y regresando seguimos escuchando este tema, esta reflexión de la verdadera conversión. Continuamos, hermano Marino, y te escuchamos. Nutrir las tradiciones sagradas y desnutrir toda la herencia que hemos recibido de todos los siglos de cristianismo que se han vivido en una sola iglesia, porque la forma de entrar la confusión al centro del creyente, al corazón del creyente, es con el espíritu de división. Entonces es muy fácil dividir al hombre hoy, porque el hombre hoy, por su ansiedad, por su apetito desordenado que produce este consumismo, entonces también comienza a consumir ideas religiosas y se lo pueden conquistar con promesas de milagros, de acontecimientos espirituales emocionales, con la música, con toda clase de eventos espectaculares, y con eso se lo roban, con promesas de toda clase de niveles. Y estas cosas son parte del enemigo que vivimos hoy para nuestra verdadera conversión, porque la verdadera conversión es algo muy sencillo y muy elemental. Miren ustedes que las cosas de Dios son tan sencillas y el hombre no las acepta por lo sencillas que son. Dios aparece entre nosotros en un estado de sencillez y de humildad que es absolutamente absurdo para el hombre que pertenece a las maravillas del mundo material, porque no puede aceptar que el mismo creador, el mismo dueño, el que tiene todo el poder, el que conoce todas las cosas y nos creó a nosotros mismos, pueda aparecer en un pesebre y no aparecer en un castillo, pueda aparecer para ser crucificado y no para triunfar entre los hombres y para liberar a los hombres del yugo material impuesto por los mismos seres humanos, como es el caso del pueblo de Dios que esperaba un Mesías que los salvara de los romanos y que les disciplinara a los mismos judíos. Y todo esto es la contradicción del mundo de hoy, que cada vez se hace más latente, donde el hombre busca a Dios en las cosas naturales, pero de acuerdo a la conveniencia de su voluntad humana, que es lo mismo que estaban haciendo los fariseos, los escribas, los saduceos, que querían que el Mesías se acomodara a las expectativas que tenían ellos, a la interpretación que ellos tenían del Mesías, y no a lo que el Mesías realmente era y lo que el Mesías verdaderamente les venía a enseñar, porque era Dios mismo que conocía la verdad que quería revelarnos. Entonces hoy, en el proceso de conversión nuestra de cada uno de nosotros, para poder vivir una conversión verdadera, tenemos que aprender a superar todos los engaños de este mundo que es tan seductor y tan atractivo, un mundo que es una ilusión perfectamente diseñada para robarnos de nuestro corazón el sentido verdadero de la salvación, que es una compenetración en la humildad, en la sencillez, en lo elemental de la vida. La iglesia nuestra católica es una iglesia mística, contemplativa, es una iglesia que está compenetrada en una sola verdad, que es un Cristo que nos enseña a nosotros a morir a sí mismos, que nos enseña a nosotros a no confiar en sí mismos, que nos enseña a nosotros a no buscar otra realización que dejar y permitir que Dios sea el que reine en nuestro corazón, y que no sea una realización personal filosófica ni ideológica que nos lleve a nosotros a través de una autoestima y a través de un pensamiento positivo a alcanzar una realización de persona, sino encontrar una realización espiritual en Dios para que Dios reine en nuestro corazón. Amén, qué hermoso. Fíjate, hermano Marino, que también estaba yo en este momento pensando un poquito, alguna vez que platiqué con el doctor Ricardo Castañón Gómez, él escribió un libro sobre la transformación interior y él decía,
que cómo podemos darnos cuenta si realmente estamos entrando en una profunda conversión también. Dice, miren, los que están convertidos tienen que hacer la prueba. Hagan de cuenta que es como un reloj, ¿no? Dice, yo estoy en la conversión y estoy en medio de un reloj. Yo camino y camino y camino con el Señor, y cuando vuelvo a ver, vuelvo a estar en mis manecillas, o mi vida está en el mismo lugar y con mi misma actitud, mi misma manera de pensar, quizá metido en cosas que nos apartan del Señor. Y dice, esto no es la verdadera conversión. Para decir estoy convertido, es decir, estás dejándote transformar por la gracia, tu vida tiene un cambio y la gente lo nota, está viendo tu cambio de actitud, de sentir, de pensamientos también. Aunque la gente no vea esto, tú sabes en tu interior cuántas cosas pueden cambiar. Exactamente, Alicia. No hay ningún otro testimonio que pueda tener valor para demostrar que hay una conversión verdadera en el corazón, que esa transformación inminente de la persona, donde todos aquellos que lo conocen se dan cuenta de que hay algo en esa persona que tiene vida, que tiene sentido, que es envidiable, que es imitable, que todos quieren de eso, porque se da cuenta de que hay paz, hay gozo, hay toda esa caridad que emana del corazón de una persona que se está transformando y convirtiendo de verdad, que hay esperanza en sus ojos, que hay esa compasión y ese espíritu de servicio, ese interés de que los demás conozcan a Dios, de que se llenen de Dios, de que en ellos nazca también la misma esperanza que se está despertando en ellos, que hay esa sed y esa hambre de conocer más de Dios cada vez, y que también hay ese interés de escuchar la voz de Dios a través de todos los hermanos, porque lo primero que se conoce en una verdadera conversión es de que el Espíritu Santo habla a través de todos nosotros, y por eso capitalizamos en el amor al prójimo, porque a través del amor que le damos al prójimo y el amor que sentimos por el prójimo, Dios nos habla a través de ese amor que tenemos por ellos y nos enriquece con una forma única y peculiar por la cual Él habla a través de cada criatura, que no está repetida, porque cada uno de nosotros somos únicos y por lo tanto somos como una nota dentro de esta sinfonía de Dios que no está repetida, que es una nota única y que cuando suena armoniza todo el pentagrama, y por eso somos parte de una gran canción, y esa canción es una canción perfecta porque está diseñada por el gran conductor, el gran compositor, el gran director de orquesta, que es el mismo Maestro Divino. Y si nosotros somos parte de esta belleza, de esta magnífica sinfonía, pues vamos a apreciar muchísimo todas las voces, los instrumentos que nos rodean, y vamos a estar interesados en las notas del prójimo, porque sabemos que complementan las notas nuestras y que en conjunto producen una sinfonía preciosa dirigida por el divino conductor. Así es, hermano, dirigidas por el divino conductor. Importante grabarnos esto. Miren, nos están escribiendo, hermanito Marino, nos escriben del chat Omega Voz, están presentes, voy a leer así rápidamente sus nombres: Nora, Comilondres, Charlie, Efraguel, Francisco, Juniors, Lunita 12, Moni, Halel, que es Luis Guido. Bueno, nos escuchan en este chat desde México, Colombia, Argentina, España, Perú, Venezuela y Brasil, etcétera. Nos dicen, bueno, pues un saludo a todos nuestros hermanos de diferentes países. Es para nosotros de gran bendición que estén ahí. Hay una pregunta para ti que nos hace nuestra hermana y gran amiga y comadre mía, Estelita, que nos está escuchando desde un lugar de Veracruz. Dice, ¿cómo responder a un hermano cuando vimos su testimonio y dice que está bien lo que él dice, pero no cree que él haya tenido esa experiencia mística porque él fue secuestrado? Pues mira, aprovechando la oportunidad de esta pregunta, suponiendo de que esta pregunta fuera, por ejemplo, de que un testimonio que da cualquiera de nosotros, en el cual se certifica de que ha habido una experiencia con Dios y que en medio de un sufrimiento Dios se ha manifestado, lo más importante de tener en cuenta con un testimonio es que un testimonio no se presenta para que la gente crea en lo que se ha vivido.
Un testimonio se presenta es para que la gente pueda entender de que cualquiera que han sido las circunstancias por las cuales se vivió su sufrimiento y cualquiera que ha sido la experiencia que se vivió, que puede ser de carácter místico, como en el caso mío, por ejemplo, esas cosas son simplemente complementarias al resultado final, que es una conversión. Si la persona se convirtió, si la persona cambió, si la persona entró en una nueva vida y fue para el bien de la humanidad y para el bien de esa persona, entonces es irrelevante si es verdad o no es verdad lo que esa persona vivió, porque eso no es lo que se trata de comprobar. Lo que se trata de compartir es de que hay una transformación del corazón y que Dios ha hecho su obra en la vida de esa persona, porque solo Dios puede cambiar el corazón. Entonces, no necesariamente, por ejemplo, cuando yo doy mi testimonio de conversión y hablo de mi experiencia mística, muchas veces le advierto a la gente, yo no vengo acá a convencer a nadie de que me crea. Yo no vengo a nadie a pretender de que al dar este testimonio se van a convertir y a cambiar sus vidas, porque si algo yo sé es que solo Dios puede cambiar los corazones de los hombres. Solamente Dios puede permitir de que una persona entre en conciencia para hacer ese cambio. Y por lo tanto, lo único que yo quisiera decir es que les ruego a Dios que así como yo cambié a través de las experiencias que viví, todos los que me escuchan puedan cambiar, para que Dios tenga misericordia de cada uno y encuentren la luz y descubran que vivir en Dios es mucho más importante que vivir lejos de Dios, y vivir en Dios es el único camino por el cual debemos caminar. Adelante, Marino. Era respecto a tu testimonio, no al testimonio de otra persona. Es que hay alguien que le comenta de tu testimonio y esta persona no cree que tú hayas tenido una vivencia mística. Pero bueno, esto es cuestión de fe, y si vemos, aquí está el punto importante, la conversión tan profunda que tiene Marino, porque él habla de su antes y después. Pues realmente ahí estuvo la mano, la gracia de Dios actuando en la vida de Marino. Alicia, es importante también comprender que las personas que tienen dificultad con aceptar una transformación en sus propias vidas, pues con más razón van a tener dificultad aceptando la transformación de otros. Porque para uno poder comenzar a apreciar lo que hay en el prójimo, tiene que comenzar a apreciar lo que hay en sí mismo. Porque de lo contrario, ¿cómo se puede? El mismo Evangelio dice, si no amas a tu hermano a quien puedes ver, ¿cómo me podrás amar a mí que no me ves? Y la realidad es que la vivencia espiritual debe comenzar en el corazón del hombre mismo, porque es como decir la iglesia, el templo de Dios debe comenzar dentro de nuestro corazón, porque ¿qué nos ganamos nosotros con ir a la iglesia si nosotros no tenemos respeto siquiera por lo que hay en nuestro propio corazón? Por lo tanto, ir a la iglesia no produce absolutamente ningún beneficio ni ningún crecimiento, porque nosotros interiormente no estamos con ninguna interés de cambiar lo que está por dentro de nosotros, como sucede con los fariseos del Evangelio, que están allí viviendo su propia vida, pero no la están viviendo para glorificar a Dios, sino que se están glorificando a sí mismos. Entonces, en la verdadera conversión, cuando hablamos de la verdadera conversión, hay que tener en cuenta de que nosotros, cuando nos enfrentamos a la incredulidad de los demás, cuando nos enfrentamos a la dureza de corazón del prójimo que no tiene una relación con Dios, cuando nos enfrentamos a un estado de tibieza o de frialdad de seres que viven en el espíritu de la indiferencia, lo primero que debemos hacer es estar muy tranquilos, con mucha paz, porque lo que necesitan esas personas es un amor verdadero que no conocen, que es el amor de Dios. Y el amor de Dios solamente se puede presentar con la compasión, con la caridad y con el perdón, que es aceptar a esas personas en su incredulidad, sin violentarlos, sin confrontarlos, sin amenazarlos con la verdad, sino simplemente dándoles un testimonio con la paciencia y la tolerancia de una persona que acepta lo que ellos están viviendo, sin estar de acuerdo de que el camino de la vida sea la incredulidad, la dureza de corazón, la indiferencia o el desprecio por las cosas sobrenaturales, y aceptar todo eso, aceptar que ellos viven eso sin compartirlo, porque nosotros no podemos aceptar de que esa sea una forma de vida.
y debemos siempre exhortar a las personas que viven así a que cambien y abracen a Dios y encuentren lo que nosotros encontramos, pero nunca entablando una batalla de discusiones ni de argumentos, porque precisamente lo que San Pablo nos enseña es que nosotros nunca debemos enfrascarnos en argumentos con nadie sobre la fe, porque no tenemos que establecer una defensa de la fe, sino que nosotros debemos proclamar la palabra de Dios y proclamar el reino de Dios entre nosotros con nuestro propio testimonio. Y entre más testimonio tengamos, porque estamos más llenos de Dios, más luz pueden recibir aquellos que no tienen, y la reciben directamente del amor que habita en nosotros, por la paciencia, por la capacidad que tenemos de amar a una persona, a pesar de que esa persona no nos aprecie, no crea lo que les decimos, y que inclusive nos persigan, porque hay personas dentro de nuestra propia familia que nos persiguen por lo que nosotros somos. Por eso Jesús advirtió: el mundo no me quiere, y el mundo tampoco los va a querer a ustedes. El mundo me odia, los va a odiar a ustedes. Y por eso todo el que vive fielmente en el Señor es odiado por el mundo y perseguido. Y ese mundo incluye a la misma familia que no está con Dios. Por eso Jesús dice con mucha claridad: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre, dándonos una enseñanza de que las únicas personas que podríamos considerar que son la verdadera familia en Dios son aquellos que creen en Dios. A los demás los honramos como hijos de Dios, pero no necesariamente vamos a estar compenetrados en su forma de ser ni en su forma de pensar, porque no podemos comulgar con ellos en lo que ellos comulgan, porque no están comulgando con Dios. Entonces hay que tener mucha sabiduría de cómo vivir la verdadera conversión, teniendo en cuenta de que lo que manda en la verdadera conversión es la luz que logramos acumular por la fidelidad a Dios, que está transformando nuestro corazón, para que la gente pueda ver esa luz en nuestro corazón y se puedan enamorar de ella, y no necesariamente de nuestras palabras o de nuestros argumentos, y no porque no sean necesarios, sino porque son alternativas a la luz que llevamos. Primero se debe vivir a Dios en el corazón para que Él habite en nosotros, y lo demás llega por añadidura, porque el Espíritu Santo mismo escogerá las palabras apropiadas en el momento apropiado para hablarle a la persona apropiada, que el mismo Espíritu escoge cuando verdaderamente vive en nosotros. Así es, Marino, es de suma importancia recordar que las palabras se las lleva el viento. Lo que puede mover a una persona es ver la actitud del hermano. En casa a veces hablamos y hablamos y hablamos, pero si no cambiamos de actitud, recordemos que el testimonio arrastra, mueve a muchas almas a seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué decía un hermano protestante en una homilía? Un padre comentó, Marino, y quiero decirlo porque es una realidad. Le dice este hermano protestante al padre: padre, yo no creo que Jesús se encuentre en ese pedazo de hostia que ustedes llaman que ahí está Jesús. Y le dice el padre: bueno, no crees realmente porque no tienes conocimiento de esto. No, le voy a decir por qué no creo. Dice: ¿cómo es posible que muchos católicos el domingo al salir de misa, que comulgaron, que comieron ese pedazo de pan, como le llaman ustedes, dice, ese pedazo de Jesús vivo, y al salir están mal encarados, mal contestan a las personas, no toman en cuenta al prójimo? Yo no creo, si estuviera un Dios vivo ahí, ese fue el comentario, ¿verdad? Y entonces él dice, el padre en la homilía: católicos, hermanos, por favor, den testimonio del amor de Cristo en su corazón, amen al prójimo, amen a su familia, ya no peleen, ¿verdad? Entonces, el testimonio puede más que 1000 palabras, hermano Marino. Eso es lo que pasa con muchísimas cristianos que no son católicos, que no aceptan la presencia verdadera de Jesús en la Eucaristía, pero es por el testimonio que dan aquellos que comulgan. Porque si dicen ellos que si verdaderamente estuviera vivo en la Eucaristía, ¿cómo es posible que salgan a ser pobres de lo que entran a la iglesia después de que comulgan? Pero obviamente que entre nosotros como católicos sabemos de que eso no es realmente correcto, porque la verdad es que Jesús está vivo en la Eucaristía,
pero eso no quiere decir que nosotros seamos instrumentos que estamos preparados para que esa Eucaristía se haga vida en nosotros y pueda llevar a cabo la obra para la cual Dios se hizo Eucaristía, que es para alimentar a las almas con su amor a través de nuestro corazón. Pero ¿cuántos instrumentos fieles hay en la Iglesia Católica que puedan ser verdaderas vasijas eucarísticas, que van a comulgar en verdadera gracia y estén preparados para hacerle justicia a la presencia divina en el corazón después de comulgar, que nos hace sagrarios vivos, piedras vivas del templo, que debemos salir a dar vida de la vida que recibimos y alimentar a toda la humanidad entera con un pan de vida que se nos dio a nosotros para alimentar las almas, a todos los que cruzan nuestro camino. Entonces, en realidad, hay muy pocos sagrarios vivientes en la Iglesia, tristemente, porque no tienen conciencia de la responsabilidad que tienen de ser soldados eucarísticos y de entender de que nosotros vinimos acá como católicos y fuimos escogidos por Dios como soldados de su ejército para alimentar a todas las almas, y que al nosotros consumir ese cuerpo, esa sangre de Cristo, estamos siendo enviados a ir a alimentar a todos aquellos que no lo pueden recibir, pero que recibirían la gracia de ese alimento a través del amor que nosotros damos por la vida de ese Cristo eucarístico en nuestro corazón que hemos consumido, que se debe transpirar por entre nuestros poros, por nuestros ojos, por nuestra actitud, por nuestras palabras, por todo nuestro ser. Y eso es lo que falta en la Iglesia, y por eso tenemos una masa de católicos que no tiene conciencia de que son instrumentos eucarísticos, y por lo tanto se convierten en el antitestimonio para aquellos que no conocen a Jesús Eucaristía y esperan son los resultados de la Eucaristía, de que tienen la verdad, porque cuando dicen de que cómo es posible que una persona comulga y supuestamente ese es Jesús vivo, ¿cómo es posible que salga a hacer cosas malas? Pues obviamente que eso se habla desde un estado de ignorancia por no conocer la realidad humana, en la cual no todos los seres humanos son fieles a Dios. La prueba está que Judas Iscariote sanaba a la gente y sacaba demonios y era un infiel, pero Jesús es fiel y a través de él sanaba enfermos. Entonces hay misterios en nuestra humanidad que, siendo tan débil y miserable, el Espíritu Santo actúa, y muchas veces no actúa porque nosotros completamente bloqueamos la gracia, convirtiéndonos en antitestimonios. La prueba está que en las misas, por ejemplo, de domingo, encontramos personas que, si el sacerdote se demora mucho tiempo en la homilía, están todos ya intranquilos y desesperados para que la misa termine, y cuando termina la misa se pueden quedar en el parqueadero de la iglesia 2 horas hablando de fútbol y no tenían tiempo para estar 30 minutos dentro de la iglesia, y eso se llaman católicos, y resulta que esa es gente que está desnutrida espiritualmente y son una contradicción completa de la fe. Amén, así es. Mira, hermano, nos escribe Germán Pablo, un gran hermano que también estuvo aquí dando su testimonio de conversión. Él está en Argentina y nos dice lo siguiente: saludo de acá de Argentina para Marino, y lo esperamos con muchas ganas para nutrirnos de su testimonio tan enriquecedor. Siga adelante, señor Marino, que Dios lo bendiga. Pero antes nos pone: Alice, pregúntale cómo mantiene su fe día a día, cómo son sus días, cómo es, me imagino, tu vida diaria, en tu vida espiritual. Muy bien, les saludo con mucho cariño desde aquí de California, y muchas gracias. Tengo mucho entusiasmo por llegar a su país, a visitarlos y a compartir el testimonio. La vida diaria mía, pues como Alicia les contaba, yo viajo permanentemente hace ya 10 años, que viajo constantemente por el mundo, predicando y en toda clase de actividades pues de mi apostolado de evangelización. La meta mía diaria es la Eucaristía. Yo hago todo lo posible por estar en la Eucaristía todos los días. Tengo unas devociones particulares como el Rosario, la Coronilla San Miguel Arcángel, y mi espiritualidad está centrada en la divina infancia de Jesús. El Señor se me ha manifestado a mí a través de su infancia, y cada día crece más mi relación mística con el Niño Jesús. Por lo tanto, tengo una devoción con el Niño Jesús de Praga, por lo cual le hago su coronilla, sus novenas, y
tengo todo consagrado en Él, toda la misión en Él. Las lecturas de las Escrituras pues son muy frecuentes en mi vida, primero porque mi apostolado siempre se presenta a través de una lectura de la palabra antes de cada conferencia, antes de cada charla, y fuera de eso trato de tener una relación con las Escrituras muy íntima. Yo hago todo lo posible por tener también una relación íntima con la vida de los santos, especialmente con los doctores de la Iglesia. Yo fundé una comunidad que se llama Peregrinos del Amor, y tenemos casas abiertas en varios países, y parte de nuestra espiritualidad, por ejemplo, es que cada año escogemos un santo para cada uno de los peregrinos, y ese santo acompaña a ese peregrino durante el año. Entonces nos dedicamos a estudiar la vida de ese santo y a compartirla entre todos nosotros. Así llegamos a conocer la vida de muchísimos santos. Lo otro es que trato de seguir muy de cerca al Santo Padre y aprender muchísimo de todas sus homilías, de todas sus encíclicas, de toda su filosofía y de toda su ideología, y especialmente su teología, para poder entender muy bien qué es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando a través de nuestro pastor. Y yo pienso que eso es fundamental en el apostolado católico, en la vida de un católico que quiere obedecer al Señor. Muy bien, hermoso. Ya sabemos cómo es la vida de nuestro hermano Marino, su vida espiritual. Miren, nos escribe, hay dos Yaquis de Chile que están escribiendo aquí en el Messenger. Saludos a nuestras dos hermanitas Yaquis, a Hugo de Bolivia, que dice que un poco tarde, pero ya se conectó y está aquí. También a nuestra hermana José, que vive en Coatzacoalcos, Veracruz, México también. Nos dice Jackie, la conversión me llegó cuando me enamoré del Señor y tuve mi primera experiencia mística. Ese encuentro con el absoluto me hacía ser diferente, pues respiraba a Dios y Dios se me salía hasta por los poros, y eso se irradia a los demás. Desde Chile hace este comentario. Qué lindo, eso es verdad. Es precisamente lo que hablábamos, de que cuando Dios habita en nosotros es contagioso. Así es. Dice, también te envía saludos la otra hermanita Jackie de Chile, y nos dice, a ver, es que por aquí el Messenger, a ver, dice, sí, pero esto fue producto de los golpes y sufrimientos que me dio la vida. En vez de hundirme, Dios me rescató del abismo. Mira, Marino, casi 2 meses con poca comida y solo la comunión me reconfortaba. Y sí, por fe doy que esto fue así, que por la comunión. Ella nos está contando algo de su vida y que pudo sostenerse en esa prueba y en ese dolor con la Eucaristía. Qué lindo. Pero ahí está la prueba de que ese pan sí es de vida, y conocemos la vida de muchos místicos que han vivido 40, 50 años de la Eucaristía sin haber comido nada más. Estos no son casos muy comunes, pero son reales, y además de que tan solo la Eucaristía es posible que deje un cuerpo incorrupto de una persona que ha muerto y quede incorrupto su cuerpo, tan solo se logra por la Eucaristía. Amén, así es. Hay testimonios muy hermosos así. Bueno, por aquí nos dice, también nos comentaba nuestro hermano Germán Pablo. Más que nada la pregunta es porque veo que hay mucha pereza espiritual y muy poca gente reza el Santo Rosario, o aprovechan la sanación o no aprovechan la sanación a través de la Eucaristía, nos dice nuestro hermano Germán Pablo desde Argentina. Es una pérdida muy grande para el católico que no comprende el poder tan grande que Dios nos ha dado en los sacramentos, tanto el sacramento de la reconciliación, donde nos lleva a reconstruir todo el daño que hemos hecho con el pecado y poder entablar una relación con Dios otra vez sana, que Dios la hace nueva completamente, y luego reparar todas las heridas con la Eucaristía y alimentarnos el alma para coger fortaleza y poder tener el valor de poder amar y perdonar, de tener el alimento de esas virtudes que necesitamos para buscar esa santidad incondicional que Dios nos llama a buscar. Así es, nos escribe Omar. Quiero enviar también un fuerte abrazo y muchas bendiciones a Omar, que nos está escuchando desde Venezuela. Te cuento, Marino, un poquito de Omar. Es un muchacho que trabaja mucho, él tiene su familia, su matrimonio,
pero es un ejemplo. El poco tiempo que ahora tiene se dedica a promover el reino de Dios a través de el internet, en esta red, y de hecho él nos hizo el gran favor de enviar a miles de correos el programa, que ibas a estar aquí en este programa de María Estrella de la Nueva Evangelización, y envían tu testimonio y de tantos hermanos que han sido tan tocados hermosamente por nuestro Señor. Y nos dice lo siguiente: ¿sabes, Alicia? Yo creo que en el cielo hay más mujeres que hombres, porque los domingos cuando voy a misa veo más mujeres que hombres y la iglesia casi no se llena. Eso sí, comparamos que Venezuela es un país católico y que cada bautizado debería de asistir a la misa dominical. Sí, qué lindo, pues saludamos a Omar en Venezuela. La verdad, si Dios quiere, va a estar entre el 20 y el 30 de abril, partiendo desde Valencia y a varias ciudades. Ya publicaré en mi página web el itinerario. Los saludo, tengo mucho cariño por su país y por toda la Iglesia Católica de Venezuela y por todas las batallas espirituales que se están viviendo en este momento, con las cuales yo me he asociado de todo corazón para luchar hombro a hombro con ustedes para el triunfo de los corazones de Jesús y de María. Y creo y pienso yo que sí, nosotros necesitamos abrazarnos completamente a todas estas verdades que Dios nos ha dado en los sacramentos y en nuestra iglesia para poder traer ese triunfo espiritual para las almas y encontrar la verdadera conversión por intermedio de ejercitar lo que ya se nos han sido conferido en una iglesia tan santa y tan llena de todos los dones y de todas las gracias. Amén, así es. Mira, Hugo desde Bolivia nos escribe lo siguiente: pregunto, si nosotros no cambiamos primero, ¿aún así Jesús puede cambiar a aquellos por quienes pedimos que cambien? Confío que sí, dice, pero yo he comprobado que cuando yo cambié primero, Jesús hizo el resto, empezó a cambiar a otros en mi familia mientras no aceptaba cambiar yo. Primero creo que estaba él impidiendo la gracia divina, no Dios, sino creo que el hermano Hugo. Es que no me especifican muy bien, pero así estuvo. La pregunta es, pregunto, si nosotros no cambiamos primero, ¿aún así Jesús puede cambiar a aquellos por quienes pedimos que cambien? Claro que sí, adelante. Sí, yo pienso que sí, pues el misterio de la voluntad divina y la forma en que se manifiesta entre nosotros es algo insondable. Nosotros vemos cómo en la conversación que tiene Dios con Moisés sobre el faraón, Dios le dice a Moisés, porque Moisés está asombrado de cómo era posible que el faraón, después de todas las maravillas que había hecho Dios a través de Moisés, todos los castigos que le trajo a Egipto por la dureza de corazón del faraón, ese faraón no cambiaba, no se convertía. Y Dios le contestó: yo le endurezco el corazón a quien yo quiera y se lo ablando a quien quiera. Y esta es una respuesta muy misteriosa, pero la verdad es que nada se mueve sin la voluntad de Dios. Pero hay una cosa muy importante. Miren a la Virgen María pidiéndole a Jesús en las bodas de Caná ese milagro que él en un momento dado dice que todavía no era su hora, y sin embargo después aparece haciendo el milagro por la intercesión de María. Y nos damos cuenta de que sí se mueve el corazón de Dios por la intercesión del hombre. Entonces, cuando nosotros oramos por la conversión de otros, es posible que a pesar de que nosotros en sí no estamos cambiando tanto, pueda que las intercesiones de nosotros para el cambio de otros logre que Dios mueva su mano para que se cambien los demás. Eso sucede con mucha frecuencia a propósito, porque yo lo veo muchísimo en mi apostolado y lo veo alrededor de la iglesia en el mundo entero, donde hay intercesores que piden y oran por su familia, por sus amigos, y han visto los cambios tan grandes alrededor de ellos, y ellos sufren enormemente porque no están cambiando ellos, que no están viviendo la conversión al ritmo que ellos esperarían, y a veces al ritmo que están cambiando los demás por los cuales oran. Así es, nos escribe María Liliana. Mira, te cuento, hermano Marino, que María Liliana está trabajando, promoviendo el reino de Dios a través de este movimiento de la llama de amor del corazón inmaculado de María. Están escuchándonos varias hermanas de este movimiento desde Bolivia y creo que desde Perú también. Bueno, ella nos dice: hermano Marino, un saludo en Jesús y María desde Santa Cruz, Bolivia. Y escuchando mediante nuestra radio La Llama de Amor que estamos transmitiendo, quisiera pedirle que explique un poco qué piensa del terrorismo, del aborto,
Para nosotros es el saber educar a nuestros hijos en esto de decir por siempre sí a la vida. Dios lo bendiga y te saluda. Alicia desde Bolivia, tu hermana Liliana. Gracias, Liliana. Adelante. Estamos transmitiendo a muchas personas de Movimiento de la Llama de Amor. Felicidades, manita. Esto es Diosidencia. Gracias a ustedes. Adelante, hermano Marino. Sí, la saludo con mucho cariño, Liliana, en Bolivia. Pues muy terrible ese flagelo del terrorismo del aborto, como usted lo llama, porque no es más que eso. Precisamente qué tristeza que hemos encontrado que una de las primeras leyes que este nuevo presidente de Estados Unidos sanciona es precisamente aceptar el aborto en todas las clínicas y promover el aborto en el mundo entero. Qué tristeza. Yo pienso que esta es la cultura de la muerte, es una de las expresiones satánicas más grandes que hay, que es el atentado contra el don más grande que Dios nos da, que es el don de la vida, y pienso que es uno de los desafíos más grandes que tenemos nosotros como católicos, que es hacer actos de reparación permanentes para reparar por todos los abortos y por todos los atentados contra la vida que hay en el mundo entero permanentemente. La promiscuidad que vive este mundo es tan grave que es la que produce toda esa muerte, porque si no fuera por la promiscuidad tan inmensa que hay, la gente no estaría pensando en abortar en la forma que lo hacen, porque la mayoría son embarazos indeseados, porque estaban divirtiéndose y convirtieron la sexualidad en un deporte, en un entretenimiento, y por eso lo último que tienen en mente es dar vida a una criatura que aparece accidentalmente en su vientre, y atentan contra ella porque se les interpone en la felicidad terrenal. Por eso yo pienso que nosotros como soldados eucarísticos debemos hacer grandes campañas de reparación por este crimen tan impresionante que cada día crece más, porque cada día crece más la promiscuidad, cada día crece más esa impureza sexual tan horrible que se convirtió en filosofía y en camino de vida, y que no hay forma de pararlo. Pero nosotros, a través de la gracia que Dios nos ha dado como católicos por los sacramentos que Dios nos ha confiado, que nos ha dado como armas espirituales contra el diablo, debemos establecer grandes campañas espirituales, grandes batallas para reparar por este crimen tan horrible, y debemos dar todo lo que podamos para luchar contra eso. Tenemos que hablar en todos los lugares, desde los tejados, como dice el Salmo, en los parques, en nuestras casas, en los colegios, en las iglesias, en todos lugares. Debemos proteger la vida y debemos hacer apostolados para proteger para evitar semejante crimen tan horrible. Así es, crimen tan horrible y pues por tanta ignorancia. Fíjate que ayer tuvimos un programa, el padre Manuel Plasencia y la servidora de ustedes, que se llama Familia Santuario de la Vida, y al comenzar el programa el padre dijo que él estaba muy triste porque hacía pocos días se acercó una feligres a platicar con él y le dijo: padre, tengo una gran preocupación, un gran dolor. Y le dice el padre: ¿cuál es? Pues yo me embaracé por este medio del in vitro, pero quedó por ahí guardado, refrigerado. Dice: puedo decirlo, que han quedado 2 hijos ahí. ¿Qué va a ser de ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a hacer? Y entonces dice el padre que él sintió un dolor profundo en su corazón y dijo: pues no queda más que orar por ellos. Ora siempre por ellos porque tienen vida. Y realmente hay muchos matrimonios que han caído en este error. Yo creo que podemos hacer campañas para dar a conocer todo esto, para ayudar, para no al aborto, sí a la vida, para no dejar hijos ahí, en esos lugares, ¿verdad, hermano Marino? Yo la verdad sentí un dolor profundo y desde ayer estoy orando tanto por esta situación. Siempre lo hago, pero ayer siento que el Señor, a través de este testimonio que dio el padre Manuel, nos hace recapacitar y orar por no al aborto, sí a la vida, y bueno, por tantos medios que están usando para embarazarse, y bueno, y tantos anticonceptivos y que son abortos realmente. Así es increíble la cantidad de abortos que ocurren cada segundo por los anticonceptivos, la cantidad de abortos y la cantidad de monstruosidades de vidas detenidas por el in vitro y por todo esto que acaba de mencionar, y ni hablar de todas las posibilidades que tiene la ciencia en este momento, que están trabajando y que van a salir muy pronto
a ser asequibles para todos los seres humanos. Las cosas que vienen son horribles, lo que nos falta por ver. Por eso tenemos que prepararnos nosotros como buenos soldados para defender todo esto que es la vida, para defender la verdad, para defender lo que Dios nos ha enseñado a nosotros, y para que no dejemos que el diablo convierta este mundo en un escenario atroz, donde el deporte más atractivo que hay es el asesinato, porque de eso se trata. Precisamente lo hacen con un gusto. Todos estos gobernantes europeos en este momento en la Comunidad Europea, el mismo presidente de este país en este momento, lo hacen con una sagacidad y con una astucia increíble de cómo firman esas leyes, y lo hacen con un entusiasmo impresionante. Se ve que hay una fuerza satánica muy grande detrás de esto. Entonces nosotros, que somos los llamados a defender la vida, porque Dios nos ha dado esa sensibilidad y ese conocimiento de lo importante que es defenderla, tenemos que hacer muchísimas campañas, no solamente de denunciarlo públicamente ante los hombres, pero campañas espirituales donde nosotros hagamos ayunos, penitencias, donde hagamos campañas de adoración al Santísimo y vigilias muy largas, y invitar a la gente a postrarse, a arrodillarse y hacer campañas de oración muy grandes para poder equilibrar esta monstruosidad. Así es, hermano Marino. Pues seguimos saludando a nuestros hermanos que están conectados, que han llegado un poquito tarde, pero ya están aquí escuchando este programa. En especial envío también saludos y bendiciones a nuestra hermana Betty Rodrigo, que está escuchándonos desde Chihuahua. Ella también, Marino, hace poco ha estado 2 veces en este programa dando su testimonio. También tuvo un encuentro muy fuerte místico con el Señor, bajo esta advocación del Señor de la Misericordia, y a ella le dio una enseñanza también muy fuerte sobre el sufrimiento, lo que hablábamos al principio de aceptar el sufrimiento. Por aquí los hermanos del chat Omega que están oyendo, que hace un rato mencionamos que están oyendo de Brasil, están oyendo de México, Colombia, Argentina, España, Perú, Venezuela. Nos hace una pregunta por aquí uno de los hermanos que se llama Francisco. ¿Por qué cree que él tuvo la gracia de ser liberado de su secuestro? ¿Y por qué otros no? Dice Francisco, ¿qué pasa con Dios? ¿Solo en algunos casos actúa y en otros no? Es una pregunta para ti, hermano Marino. Yo creo que la respuesta está en esto. Los acontecimientos de la vida transitoria no necesariamente marcan la voluntad de Dios en unos y en otros, porque el hecho de que yo haya sido liberado y otros no han sido liberados no quiere decir que Dios tiene acepción de personas y que Dios tiene esas preferencias de que unos los deja que se mueran y que los torturen más años que a otros, y a otros los saca más temprano, u otros nunca saldrán y otros saldrán, simplemente porque Dios no actúa con esa justicia que aparentemente sería tan equitativa. Pero yo diría que hay un misterio muy grande en la vida natural, y es de que está sujeta a lo sobrenatural, y lo sobrenatural no lo podemos entender naturalmente. La lógica nuestra razón no alcanza nunca a entender el misterio de la voluntad divina. Yo, por ejemplo, hace poquito, durante el retiro que estamos predicando hoy acá en Thousand Oaks, California, estamos meditando sobre por qué a mí el Señor me había escogido para este apostolado que yo llevo, y por qué yo viví esa experiencia de secuestro, y por qué esa experiencia mística durante el secuestro. Y la respuesta es esta: cuando el Señor se me manifestó a mí después del secuestro y me mostró la misión a la cual yo había sido llamado, Él mismo me mostró que yo había nacido para este apostolado, y toda la experiencia del secuestro y el sufrimiento que viví en el secuestro no necesariamente eran el llamado a esta conversión y al comienzo de esta misión, sino que eran parte de mi vida como un resultado de muchísimas acciones que me llevaron hasta allá. Pero el secuestro y la experiencia mística en el secuestro estaban dentro de lo que yo viví para empezar la misión que yo empecé. Entonces, ya el hecho de que otras personas estuvieron secuestradas y el destino de esas personas está marcado
en una dirección muy diferente a la mía, pues aparece con resultados muy diferentes entonces de que hay personas que mueren en el secuestro y durante el secuestro encontraron una purificación de su alma y Dios les dio una oportunidad de alcanzar una verdadera conversión en algunos casos. En otros casos hay personas que están secuestradas y maldicen todo el día, están odiando a todo el mundo, no ven la hora de salir para vengarse de todos y mueren durante el secuestro por una imprudencia, y el destino espiritual de las personas solo Dios lo conocerá, pero son personas que están en muchas dificultades, obviamente. Entonces yo pienso que cuando nosotros vemos el mundo de que hay gente con hambre en el África muriéndose de hambre, y hay gente en Norteamérica que tiene tanta comida, que están obesos, y que el despilfarro de comida es tan grande que uno nunca lo podría aceptar, entonces uno podría decir que hay injusticias en Dios. Pero cuando miramos bien el resultado de la economía de todas estas cosas, nos damos cuenta que la contabilidad está en contra del hombre. El hombre por su conducta crea fenómenos que son completamente inaceptables por el hombre mismo, a pesar de que son consecuencias de su propio pecado. Así es, nos comenta el hermano Germancito, nuestro hermano desde Argentina, que qué hermosa explicación acabas de dar. Lo que pasa es que Francisco vivió esta situación de secuestro también él. Nos hacen una pregunta anónima, no puedo leer la pregunta, el nombre al aire, pero aquí nos dice, te mandamos un abrazote y hermoso programa, amén. Quiero preguntar, ¿qué consejos puede dar a los padres que ya hemos participado en este pecado del aborto y nos hemos arrepentido? ¿Cómo reparar? Primero que todo, lo más grande es el arrepentimiento sincero. Ese es el primer acto de reparación. Porque un corazón arrepentido, un corazón arrodillado, Dios no lo desprecia, como dice el Salmo. Y no hay cosa más hermosa que un pecador arrepentido. El cielo entero se derrite ante un pecador arrepentido. Es lo más hermoso que hay. Es el primer acto de reparación, es el verdadero, sincero arrepentimiento. Ahí lloran con el arrepentido, lloran los ángeles, llora la Virgen, llora Jesús, porque es un acto muy precioso y es lo que el cielo siempre espera, que nos arrepentamos. Y de ahí en adelante tenemos que ser apóstoles de la vida. Tenemos que estar abogando por la vida en todo momento para reparar ese mal que se hizo. No hay un acto de reparación más grande que defender la virtud que traicionamos, que convertimos en vicio. Por eso el ladrón debe promover la honestidad, el fornicador la pureza y el que abortó la vida. Y así es como nosotros podemos entrar en un estado de reparación, siendo apóstoles de la luz. En este momento, para una persona que abortó y se arrepintió y le dolió y sabe que ese no es el camino, pues qué buen testimonio que poder decirle, hablarle a los jóvenes, hablarle a los matrimonios, hablarle a la humanidad de que debemos defender la vida y contar la historia, porque esos testimonios mueven los corazones. Amén, así es. Vamos a continuar con un canto, seguimos teniendo preguntas, vamos a continuar con un canto y continuamos aquí en tu estación radiosiervosmisioneros.net. En un momento más sigo leyendo todas sus dudas, preguntas, todo lo que nos están comentando. Es para nosotros una gran alegría de verdad poder compartir con ustedes y que nuestro hermano Marino nos está ayudando a discernir y a disipar tantas dudas. Marino, un testimonio de vida. Una señorita se embarazó y a los 3 meses tomó, un nombre de un medicamento que aquí puso, y justamente vino casi un aborto. Empezamos a orar con los niños enfermos de cáncer que atendemos en Santa Cruz y no pudo abortar. Nosotros nos acercamos a ella y le dijimos que ayudaríamos para que nazca esa niña para gloria de Dios. Nació una niña muy hermosa, se llama Flavia María, pero justamente ahora ella culpa a nuestra Madre María de esta niña. Ahora, y es por eso que el 25 de marzo el movimiento hará la campaña de Megavisión por la Vida 2009. Dios me lo bendiga, dice. Muchísimas gracias, gloria a Dios, qué obra tan bonita. Pues celebramos la vida de esa niña que se pudo salvar y oraremos mucho para protegerla. Entonces, que Dios los guarde y que sigan con ese apostolado tan lindo.
Amén, así es. Dice, agrego este mensaje que muchas veces Dios deja que suceda este caso, lo del secuestro, porque de esa manera quiere ver cuánto lo aman, porque Él es un Dios de amor, de misericordia, pero en su caso no aceptan a Dios todavía y en lugar de dar gracias por la abundancia de vida que nos da todos los días, no lo quieren aceptar y maldicen y solo viven para la venganza sin darse cuenta que hacen, que se hacen daño ellos mismos. Nos dice, confío que sí, pero yo he comprobado que cuando yo cambié primero, Jesús hizo el resto, empezó a cambiar a otros en mi familia. Ok, eso ya lo leímos. Una pregunta más, dice, por favor, Marino, ¿qué opinas del el día de la Candelaria, el 2 de febrero, practicar una vigilia de reparación y bendición de cirios blancos? ¿Cuáles son los beneficios de la bendición de las velas? Nos pregunta Hugo desde Bolivia. Hay muchos beneficios. Primero que todo, tenemos que entender el misterio que hay con la vela, la llama que alumbra al Santísimo. Por ejemplo, en una parroquia tenemos la llama que alumbra al Santísimo. Esa llama representa la presencia de los fieles ante el Señor, que le hacen compañía al Señor. Y cuando nosotros llevamos velas benditas desde la iglesia para nuestra casa, nos llevamos una extensión de la vela que tenemos hasta el Santísimo. Entonces seguimos alumbrando al Santísimo. Y cuando le colocamos la vela a un santo, lo que estamos haciendo es llevando la vela de nuestra alma, que es la presencia de nuestra alma, en presencia del santo para que interceda ante el Señor. Entonces, esto de la Candelaria, pues no solamente es una unión con María, para nosotros pedirle al Señor que ilumine nuestros corazones para una verdadera conversión y para las intenciones que le estamos presentando al Inmaculado Corazón y al Sagrado Corazón, que en este caso pues podrían ser las intenciones de cada comunidad, las intenciones de la Iglesia, del Santo Padre, las intenciones para el apostolado al que el Señor nos ha llamado, y las intenciones del Sagrado Corazón y el Inmaculado Corazón. Así de que todo ese ritual de las velas, el ritual de la luz que se hace presente ante el Señor como luz intercesora que representa nuestras almas, es algo que es parte de nuestra tradición sagrada que viene desde el judaísmo. Muy bien, nos escribe también Víctor desde Ecuador, está escuchando, él está pues ahora pasando una etapa fuerte de enfermedad, pero te amamos, Víctor, en el amor de Jesucristo. Ánimo, ánimo, ese es un abrazo muy fuerte del Señor, no tengas miedo y abraza la cruz de Cristo, como decía nuestro hermano Marino al principio cuando habló del sufrimiento, de no huirle al sufrimiento. Cuentas con muchos hermanos que vamos a orar para que el Señor te fortalezca y te llene aún más de abundantes bendiciones. Además de que es tan bello saber que donde hay un enfermo es para rayos de la misericordia de Dios, como Jesús le dijo a Catalina Rivas, ¿verdad? Le muestra que ahí está derramando muchas gracias y bendiciones alrededor de los que están a su alrededor, de familiares, de todos, amigos y todo. Gloria al Señor que estás ahí. Gracias por nuestros hermanos enfermos, también hay que darle gracias al Señor, porque por su sufrimiento se convierten muchas almas. ¿O no es así, hermano Marino? Así es, precisamente de eso se trata. Así es. Bueno, nos escribe por aquí Jorge nos está diciendo, Jorge de Argentina nos dice, a ver, déjenme leer con calmita, dice, pregunta sobre el aborto. Estoy en contra del aborto, pero veo que muchas personas están a favor, argumentando que si viene de una violación está correcto hacerlo. Que si la madre tiene alguna deficiencia mental es correcto. Si no es deseado es correcto. Si ese hijo que viene tiene algún problema físico es correcto abortar. ¿Qué les puedo decir? Nos dice nuestro hermano Jorgito desde Argentina. Primero que todo, bueno, te saludo, Jorge, y que Dios te bendiga. Primero que todo, tenemos que tener en cuenta que uno de los males más grandes de esta humanidad hoy es el relativismo, y todo es relativo. El relativismo es un demonio. Y precisamente no podemos negociar la ley de Dios y hacerla circunstancial, porque lo que es crimen. Si nosotros atentamos contra la vida, atentamos contra un mandamiento, no matar. Nosotros somos llamados a no matar bajo ninguna circunstancia. Nunca se justificará el abortar un bebé.
por ninguna razón. Entonces debemos ser defensores de la vida y afrontar las consecuencias de nuestros actos, que en muchos casos, por ejemplo, hay embarazos indeseados porque la gente fornicó y no esperaba estar embarazada, y luego van a decidir asesinar a ese bebé que apareció en el vientre en un momento de fornicación. Pues eso es un crimen, es un asesinato que nunca se podrá justificar, y por ninguna otra razón se puede llegar a asesinar un inocente, la vida de un bebé que está en nuestras manos para cuidarlo y no para destruirlo. Simplemente la respuesta que se le dan a esas personas es de que la ley de Dios no es negociable, y no matar es un mandamiento, y no es condicional ni es circunstancial, es algo que no se puede negociar. Simplemente se dice no matar, sin excepción, y eso hay que presentarlo tan radicalmente como lo es la misma ley. No se puede negociar, y uno simplemente dice no se puede abortar, no se puede matar, sin importar cuál es la razón que están justificando. No se puede matar. Así es, no se puede matar. Esto es lo que podemos explicar. Veía yo precisamente un hermano que se llama Miguel, nos enviaba una página de algunas situaciones que está viviendo Chile en apostasía muy fuerte, y además de imágenes de muchachas donde le decían, hermano Marino, a la iglesia, le decían, ustedes no pueden mandar en nuestro cuerpo. Eso eran los cuadros y pancartas que ponían, y nosotras podemos tomar decisión de abortar en cualquier momento. Es necesario que nos unamos muchísimo en oración, y a veces, aunque les explique uno, las personas no lo comprenden, pero esa es nuestra misión. Nosotros no hay que bajar la guardia y seguir diciéndoles sí a la vida y recordándoles este mandamiento: no matarás. Nadie puede quitarle la vida a nadie, a un ser humano, mucho menos. Bueno, nos dice, estoy sorprendida con Marino Restrepo. Dice, lo que hizo el Espíritu Santo con toda la sabiduría que le está dando, sin haber estudiado teología, tan claro, habla. Si se puede, claro, sí, y yo se lo doy, claro que sí, con mucho gusto, y muchas gracias, nos dice hermana Alicia. Pues estamos todos sorprendidos, Marino, de lo que hace el Espíritu Santo, lo que ha hecho en tu vida, y lo que puede hacer en todos nosotros también, si nos abrimos a esta gracia, a la acción del Espíritu Santo, porque Él está siempre revoloteando nuestra vida, o moviéndose, podríamos decirle, en nuestro interior para cambiarnos. Sigamos en oración, y bueno, continuamos. Si quieres agregar algo más, hermano Marino, todavía tenemos tiempo, Marino, pero adelante, te dejo el micrófono. Pues muchas gracias, Alicia. Pienso que lo que quiero agregar yo es de que me siento muy feliz de que tengamos tantas personas en este momento unidas en este programa, y que estamos buscando lo mismo, que somos hijos de Dios, que queremos ser mejores personas cada día, y que queremos contribuir en el plan de la salvación y ser soldados de nuestra iglesia, que podamos ser testimonio vivo de un Dios vivo que quiere que nosotros seamos luz y que dejemos de ser tinieblas. Me alegra mucho esto, me llena de emoción y me da mucho entusiasmo, me apoya muchísimo en mi apostolado y descansa mis sandalias de caminante, y al mismo tiempo pues felicito a Alicia y todo su entusiasmo de unirnos a todos nosotros. Que Dios te bendiga, Alicia, y te unja mucho más con su Santo Espíritu para que sigas uniéndonos. Amén, muchas gracias, Marino, es una emoción para mí, una emoción en el Señor, de verdad se los comparto a todos mis hermanos que nos están oyendo. Estoy emocionada y alabando al Señor aquí mientras Marino habla y mientras ustedes hacen sus preguntas, porque este medio está uniendo. El Señor nos quiere unidos, nos quiere, y unidos venceremos estas batallas que el enemigo está, o estos lanzadas de terror que de repente hace el demonio siempre, pero Dios está con nosotros, Dios nos ama, su misericordia es infinita, y ahí donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Y aquí tenemos un testimonio hermoso de Marino, un testimonio hermoso de Germán Pablo, que también ha estado con nosotros, que sigue escuchándonos aquí, y que también te hacía una pregunta por aquí, Marino, sobre qué piensas de lo... A ver, Germán, si nos escribes rápido porque son tantas ventanas abiertas, quería preguntarte qué pensabas de los lugares de apariciones, porque él tuvo una conversión profundísima en Salta, Argentina, en este lugar donde nuestra madre se sigue manifestando.
yo pienso que es un regalo muy grande de Dios. Lo importante es que en las apariciones nosotros no vayamos a sujetar nuestra fe al vidente, porque nos podemos decepcionar y puede convertirse la aparición en una pesadilla, porque en realidad las manifestaciones de Dios a través de nosotros, seres humanos, que somos simples seres llenos de miseria y de pecado, no necesariamente va a permanecer en la fidelidad del instrumento. Hay instrumentos que de repente no continúan fieles al Señor y se convierten para algunas personas que son débiles en la fe en un escándalo hasta el punto de perder su fe. Yo pienso que las manifestaciones y apariciones en la gran mayoría son reales, hay muchas falsas desafortunadamente, pero hay muchísimas reales y son una ayuda muy grande para la iglesia. Las conversiones son masivas y obviamente que es una obra de Dios entre los hombres para que nosotros podamos tener fe y para que podamos vivir una conversión real y descubrir de que Dios está entre nosotros y que Dios nos ama. ¿Y quién más que esa manifestación de la Virgen María, que es tan común ahora por el mundo entero, para llevar ese mensaje como mensajera del cielo? Pero hay que tener mucho cuidado de no enamorarnos del vidente, de no enamorarnos del instrumento, para que nuestra fe no descanse en una persona humana y así no perdamos la fe. Tenemos que enamorarnos es del mensaje sobrenatural de la presencia de Dios en nosotros. Amén, así es, qué bonito y bueno, y darle gracias al Señor porque permite pues estos lugares hermosos donde tantas personas han recibido la gracia de la conversión, y pensar siempre que ahí está la mano de Dios y que también los videntes, así como acabamos de decir, ellos son instrumentos de Dios, así como yo soy instrumento como locutora y Marino tiene este testimonio y lo da ese instrumento. Y bueno, muchísimas gracias a todos porque han compartido en esta tarde. Si quieres agregar algo más, un mensaje para finalizar sobre la verdadera conversión, hermano Marino, y lo que quieras agregar. Muy bien, estamos viviendo una vida completamente amenazada a todos los principios de nuestra fe. Estamos viviendo unas filosofías y unas ideologías que son diseñadas exactamente para contradecir todas las verdades que Dios nos ha revelado en Jesucristo. Por lo tanto, nunca había habido un momento más difícil para mantener la fe como el momento que estamos viviendo hoy. Por esa razón debemos tener una certeza de que debemos edificarnos y estructurarnos en nuestra doctrina católica, aprender y con mucho cuidado el catecismo, la doctrina social de la Iglesia, seguir las enseñanzas de nuestro Santo Padre y ser muy fieles a los sacramentos y a las tradiciones sagradas de la Iglesia para mantenernos firmes dentro de nuestra fe, dentro de nuestra Iglesia, y así defender lo que Dios nos ha revelado, para poder tener una experiencia de Cristo, que podamos cristificar nuestra vida y convertir nuestro corazón y ser verdaderamente esos testigos que puedan decir de que ya es Jesús el que vive en nosotros y que nosotros somos testigos de que Él actúa en nuestra vida. Amén, así es. Pues de verdad, gracias Marino. Gracias por estas enseñanzas, gracias por tu tiempo, porque sabemos que vienes de un retiro y ¿qué horas son ahorita ya en Estados Unidos? En la parte de... Aquí son las 6:02 de la tarde, estoy en California. En California. Pues muchísimas gracias porque aún evangelizando has dado tu tiempo para seguir evangelizando aquí por esta radio vía internet. Quiero despedirme con un fuerte abrazo y con esta oración que haremos nuestro hermano Marino y su servidora, y ojalá todos nos unamos en este momento y podamos pedir por tantas necesidades que hay en el mundo. Marino, ¿qué te parece? Antes de despedirme, les quería invitar a que entren a YouTube, entren a Canción Sentimental a la Virgen María de Guadalupe. Esta es una canción que yo compuse antes de mi conversión y la compuse con la Filarmónica de Los Ángeles para Sony Music de Nueva York, y se llama Canción Sentimental a la Virgen María de Guadalupe y está en YouTube. O sea, los invito a escucharla. Y adelante, Alicia. No, adelante. Si nos puedes proporcionar tu correo para aquellos que todavía tengan alguna duda, y si nos das tu página para quienes no la conocen, porque están escuchando muchos hermanos y puedan ellos dialogar contigo, escribirte y ver todo lo que tienes en tu página. Muy bien,
Mi correo personal sería marinorestrepo@hotmail.com, todo en minúscula y pegado, marinorestrepo@hotmail.com. Pues vamos a pedirle al Señor que pues se apiade de nosotros. Padre Santo, te pedimos que derrames tu Santo Espíritu sobre todos nosotros y te damos gracias por habernos permitido estar unidos en esta red para glorificarte a ti, para darte gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas y por todo lo que harás, para darte gracias por esa gracia de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, con el cual nos has llenado, nos has dado vida y nos has dado camino y verdad. Te pedimos que continúes haciendo esa obra en nosotros y nos des esa fuerza y esa unción sobrenatural que continúa desde el bautismo por dentro de todos los sacramentos que nos has conferido en nuestra vida diaria, para que así vivamos en tu voluntad, caminando de la mano de María y en la fidelidad de todas las tradiciones sagradas de nuestra Iglesia, bañados en esa sangre de los mártires sobre la cual caminamos, Señor. Haz que nuestras vidas sean entregadas a ti para que esta sangre nuestra se convierta en pavimento de conversiones y para que otros caminen sobre ella, así como nosotros caminamos sobre la sangre de aquellos que dieron la vida por ti. Te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias. Te pedimos por nuestro Santo Padre Benedicto XVI y por toda la Santa Iglesia y por cada uno de nosotros que reuniste en este día. Te pedimos una bendición muy especial por todos nosotros. Todo esto te lo pedimos por los méritos de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, yo te pido también que en este 2 de febrero, día de la fiesta de la Candelaria, que esta luz, tú que eres la luz, la reciban miles de almas en su corazón. En especial pedimos por el movimiento de la llama de amor que festejan su fiesta de la llama de amor el día 2 de febrero, para que cada uno de nuestros hermanos que trabajan para tu reino se comprometan aún más y puedan llevar la luz a los demás, ser luz para los que viven en tinieblas, tal como lo pide nuestro Señor Jesucristo. María, bajo esta advocación te pedimos derrames tu llama de amor en toda la humanidad en estos momentos. Gracias, Señor, por tu presencia, por la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por Marino y gracias por permitirnos transmitir en esta radio. Amén. Quiero ser